Hace 5 años, cuando el gobernador decidió expulsar a Larsen, junto a cadáveres de la provincia, alguien profetizó, en broma improvisando, su retorno, la prolongación del reinado de 100 días, página discutida y apasionante, aunque ya casi olvidada, de nuestra historia ciudadana. Pocos lo oyeron, y es seguro que el mismo Larsen, enfermo entonces por la derrota, escoltado por la policía, olvidó enseguida la frase. Renunció a toda esperanza que se vinculara con su regreso a nosotros. De todos modos, 5 años después de la clausura de aquella anécdota, Larsen bajó una mañana en la parada de los omnibuses que llegan de Colón. Puso un momento la valija en el suelo para estirar hacia los nudillos los puños de seda de la camisa y empezó a entrar en Santa María. Poco después de terminar la lluvia, lento y balanceándose, tal vez más gordo, más bajo, confundible y domado en apariencia. Pervanche Podcast, un espacio de reflexión cinematográfica con ciclos de cine. Hola, bienvenidos a otra edición del podcast de Pervanche. Nosotras somos Caro, Yara, Clara y Manuela. Somos un cineclub que organiza ciclos de proyecciones mensuales temáticas en Montevideo, Uruguay. Lo hacemos en un lugar que se llama Tatú, que queda en la Ciudad Vieja. Y hoy nos juntamos nuevamente para hablar del ciclo que acabamos de terminar, el ciclo Las Renegadas, compuesto por 3 películas uruguayas que no han sido del todo bien recibidas, tanto por la crítica, la audiencia, la iglesia o el contexto de sus directores. Las películas que proyectamos en este ciclo fueron 3. Estoy por casarme, estrenada en el 91 y dirigida por Manuel Lamas, El dirigible de Pablo Dota, de 1994, y Mista Cuarembó, del año 2010, dirigida por Martín Sastre. Nuestra intención al programar fue volver a ver estas películas con otros ojos, intentar rescatar lo que tienen de valioso y discutirlas juntas. Vamos a retomar algunos aspectos de las charlas que mantuvimos en las proyecciones del ciclo en Tatú y también aportar información nueva. También nos interesó presentar estas películas a un nuevo público distinto del receptor original de la obra, porque son películas que ya tienen bastantes años. Por ejemplo, este año Mista Cuarembó cumple 15 y el año pasado El dirigible cumplió 30 años. La de Lamas es 3 años anterior aún. El texto que leyó Clara al inicio es El astillero de Juan Carlos Sonetti, una novela de 1961. Se trata de su comienzo y nos gustó como introducción porque de alguna manera habla de retornar, de la reivindicación de un personaje y del regreso a un lugar que no existe en la realidad, que es Santa María. Recomendamos que si no conocen a estos directores y su obra, indaguen un poco antes de escucharnos porque vamos a meternos de lleno. Podemos empezar con Lamas, si quieren, y Estoy por casarme, la película que inauguró el ciclo. Manuel Lamas fue un director de cine atípico, muy alejado del canon, no solo por sus bizarras formas cinematográficas, sino por hacerse conocido por una única película, la famosa y célebre Acto de violencia en una joven periodista del año 1988, que hoy en día consideramos de culto. Que Lamas dirigió más películas lo sabemos en parte gracias a la investigación de Emilio Silva Torres, a quien aprovechamos para agradecerle porque fue quien nos extendió la copia de Estoy por casarme. Y en su película Directamente para Video, de 2021, Emilio, que es fan de Acto de violencia, quiere descubrir quién está atrás de la cámara, hasta ese entonces enigmático. Se pregunta sobre su vida personal, si habría filmado más películas y quiénes lo acompañaban a hacerlo. Con esas incógnitas en mente, inicia su búsqueda. Cabe mencionar que Lamas es parte de un fenómeno de directores de los 80 y 90 en Uruguay que lanzan películas directamente para video, lo que significa que su principal público son los videoclubes. Por ende, no tienen estrenos oficiales en cines nacionales. Y esto es un problema a nivel de conservación, porque al cerrar los videoclubes, o mismo cuando se pasaron al DVD, muchas obras de este estilo quedaron perdidas o deterioradas en depósitos. Incluso yendo más allá del formato de distribución, no hubo una preocupación por parte de los acervos fílmicos de nuestro país en conservar las obras de Lamas. Entonces fue gracias a los videoclubistas, coleccionistas y aficionados de Lamas como Emilio, que logramos conocer sus películas. Y eso habla un poco también de cómo fue percibida su obra en general. O sea, no son una serie de películas que el cine uruguayo tenga interés en recordar, investigar o conservar. Hasta donde sabemos, Estoy por casarme tuvo una única proyección pública, que fue en el Hotel Argentino, donde sucede gran parte de la película, y fue la proyección original que hizo Lamas cuando la presentó a los dueños de los videoclubes a los que quería vendérselas. Nunca se proyectó en un cine.
Sí, por eso, y curiosamente cuando programamos esta película pensamos que iba a generar mucho más interés en el público, que irían muchísimas personas a Tatú, tal vez más que lo habitual, y sin embargo, bueno, no fueron tantas personas, si bien estaba lleno, y esto es muy bueno porque siempre nuestras funciones son funciones que están llenas, de todos modos no fue masivo, y creemos que esto también nos habla de que más allá de un pequeño número de aficionados y fanáticos que sí estaban presentes, bueno, tal vez no genera una atracción tan grande como esperábamos, y esto nos pareció curioso. Hay que tener en cuenta que ese día hubo otro evento que fue muy masivo y no sé qué hubiera pasado si esa propuesta no coincidía con la proyección, pero aún así sí, es verdad que esto nos hace pensar que tal vez lo que resulta atractivo de Lamas es acto de violencia en sí, no toda su obra. Sí, y tal vez que genera más algo a nivel discursivo o a nivel, por ejemplo, de redes sociales que realmente la intención de ir a ver las películas. Pero de todas formas yo creo que en la proyección eso estuvo presente, ese componente que lleva a la gente a ver acto de violencia. Son películas para ver en comunidad, se disfrutan mucho más así, y además la película está protagonizada por los mismos actores que están en acto de violencia. Los personajes de Blanca y Alegote, que acá son Silvia y Walter los que se están por casar. Volviendo al componente del rechazo y a la investigación de Emilio, una de las cosas que surgen directamente para video es el carácter personal de Lamas. Parece ser que era alguien complicado, cínico y misógino, alguien con quien no era agradable trabajar. Podemos escuchar un extracto de la película donde es leído un mail de Blanca. En este mail ella se comunica con Emilio, con quien ya había tenido un encuentro y varios intercambios virtuales, y ahí le dice que no es capaz de ser filmada hablando sobre Lamas por el dolor que esto le genera. Cuando trabajás en equipo, muchas veces podés trabajar con personas que hacen bien su trabajo, pero que en el plano personal nada tenés en común. Este fue el caso. Fueron años tortuosos, puesto que yo tenía mis duelos personales y él tenía la ambición de hacer y dejar su impronta. Por la edad. Eran necesidades distintas. Era una persona egocéntrica, talentosa, misógina y con una ironía sarcástica y doliente. Recuerdo su burla permanente por el amor que yo le tenía a mi madre. Recuerdo la última discusión cuando renuncié a seguir en equipo. No podía creer que en el mundo existiera alguien tan misógino. Fue muy feo a nivel personal. Jamás me gustaron las personas que no les importa el medio para llegar a un fin. Éramos muy distintos, pero teníamos que trabajar en equipo. Cuanto más les cuento, más me doy cuenta que no estoy preparada para sacar tanto dolor. Prefiero que quede guardado bajo 7 llaves. Creo que este es el componente principal que hace que la obra de Lamas quede invisibilizada. Que las propias personas que trabajaron con él y que construyeron sus películas no quieren hablar de eso. Quieren enterrar lo que vivieron con él. Sí, además sin Blanca Jiménez no habría Manuel Lamas, ¿no? Ella es su protagonista icónica. Y gracias a la investigación de Emilio supimos que también fue la productora de sus películas. O sea, era la que conseguía los sponsors, la que arrastraba el equipo de filmación por Montevideo. Sí, realmente no es algo tan anormal en el cine, los malos tratos, las dinámicas de poder, la misoginia. Pero me parece que Lamas, al ser un cineasta independiente y con tan pocos recursos, queda muy expuesto. Sí, y también un aspecto que me parece que hay que considerar cuando nos preguntamos por qué no es un director que esté en el canon del cine uruguayo, es el reconocer que, bueno, no es un buen director. Cualquiera que haya visto una película suya puede darse cuenta que es una persona que no sabe bien dónde poner la cámara, que no sabe cómo encuadrar, que no sabe dirigir actores. El montaje está bastante complicado, hay tiempos muertos en cada plano, los puntos de corte suelen estar mal. Y bueno, todo es bastante accidentado, pero sin embargo todos estos componentes juntos generan un efecto extraordinario, ante el que una como espectadora queda un poco perpleja o maravillada, pero también a la vez lo rechaza, ¿no? Por esa conciencia de lo equivocado de toda la propuesta. Sí, sobre eso quería tener un fragmento del libro Vulgar Modernism de Jay Hoberman que habla sobre las películas malas y me parece que define un poco la obra de Lamas. Dice así: existen varias razones para considerar que las películas son malas. La más obvia es que los gustos cambian, que muchas de las películas que admiramos, si no la mayoría, fueron descartadas en su día como basura inconsecuente y que la basura en sí misma no carece de ciertos encantos socioestéticos. Además, las películas malas tienen un valor de uso pedagógico. La evolución de la forma cinematográfica se ha basado en gran medida en errores.
Una tercera razón es que las películas, hasta cierto punto, tienen vida propia. Mezclan lo documental con lo ficticio, y las peores inadvertencias de una pueden fácilmente abrumar las mejores intenciones de la otra. Es decir, es posible que una película tenga éxito porque ha fracasado. Para mí esto es tal cual la obra de Lamas. En su búsqueda tiene esta mezcla de ficción y documental bastante fallida, reconocible en los momentos de entrevista en acto de violencia y en las filmaciones de Piriápolis, sus transeúntes y el hotel argentino en Estoy por casarme. Es en estos errores, tanto estilísticos, técnicos o mismo narrativos, donde los fanáticos es que encuentran justamente su valor o su éxito dentro del fracaso. Sí, lo vimos en la función, en cómo nos reíamos en esos momentos donde la intención fracasa. Y de la mano de esto no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar de Susan Sontag y sus notas sobre lo camp, que es un texto clave para entender cineastas como Lamas. Voy a leer un pedacito para dar un poco de contexto, porque a veces es difícil definir lo camp. Creo que un punto de partida interesante es algo que ya hice al principio, que es que su fascinación por lo camp es tan grande como el rechazo que le genera. Dice, en términos muy generales, lo camp es una cierta manera del esteticismo. Es una manera de mirar al mundo como fenómeno estético. Esta manera, la manera camp, no se establece en términos de belleza, sino de grado de artificio, de estilización. Es más, la esencia de lo camp es el amor a lo no natural, al artificio de la exageración. Y lo camp es esotérico, tiene algo de código privado, de símbolo de identidad incluso, entre pequeños círculos urbanos. Es el amor a lo exagerado, lo off, el ser impropio de las cosas. Para aproximar un poco más las palabras de Sontag a nuestros y nuestras oyentes, podemos resumir con que lo camp refiere a una sensibilidad estética que apunta a la exageración y a la vulgaridad y que está muy emparentada con lo quiche. Sí, además lo camp tiene esta cuestión que va asociada con el culto alrededor y me parece que es también lo que lo alimenta, ¿no? Generalmente películas camp, o al menos hablando de la obra de Manuel Lamas, es un poco esta resignificación de ser un outsider dentro de su propio campo. Por eso es interesante pensar que ese culto alrededor logró que su obra fuese realmente conocida, tanto así que llegó a proyectarse en cines que posiblemente nunca hubiesen proyectado sus películas en la época, como lo son Cinemateca o el cine universitario. Sí, también creo que sucede porque es camp puro y duro en el sentido en el que lo define Sontag, que distingue entre el camp ingenuo y el deliberado. Y dice, lo camp puro siempre es ingenuo, lo camp que se reconoce como tal, que ella le dice camping, suele ser menos satisfactorio. Y este camp puro te deja maravillada, ¿no? Esta cuestión de no poder creer que alguien le haya salido a hacer esto sin intentarlo. Dice Sontag, en lo camp ingenuo puro, el elemento esencial es la seriedad, una seriedad que fracasa. Desde luego, no toda seriedad que fracasa puede ser reivindicada como camp, solo aquella que contiene la mezcla adecuada de lo exagerado, lo fantástico, lo apasionado y lo ingenuo. Me parece muy interesante esto en vista de todas las cosas que suceden en Estoy por casarme, sobre todo en el diálogo entre el periodista y la Silvia anciana, o la escena donde Walter se pelea con el amigo que le pide plata, que están planteados en términos totalmente serios, y estábamos descostillados de la risa en la función. Y quizás en parte esto lo da la distancia temporal que tenemos con la película, que también lo dice Sontag, obviamente porque dijo absolutamente todo, y explica que las cosas no son campi necesariamente cuando se hacen viejas, sino cuando nos liberamos hasta cierto punto de ellas y somos capaces de deleitarnos por el fracaso del intento en vez de sentirnos frustrados. A veces tiene que pasar un cierto tiempo para que nuestra mirada sobre las cosas pueda hallar en ellas lo camp, el elemento camp. Sí, y es una lástima que no haya testimonios contemporáneos a Estoy por casarme para saber cómo se hubiese recibido esa película por la crítica en el momento de su estreno, ¿no? Su estreno entre comillas porque ya sabemos que no lo tuvo. Pero tenemos sí alguna opinión en la película de Emilio, en la que unos videoclubistas que la vieron en su momento la comentan. Y bueno, por lo que se puede ver, en esa película de Emilio no fueron obviamente muy elogiosos y se entiende también. Pero sí que tenemos muchísima información sobre cómo fue recibida la segunda película de nuestro ciclo de febrero, que es El dirigible de Pablo Dota, una película que en 1994 generó muchísima expectativa en la prensa desde el momento en que se supo que se iba a filmar por una variedad de motivos, entre ellos el hecho de que era un largometraje que se iba a filmar en formato fílmico, en 35 milímetros, por primera vez, luego de unos 30 años sin filmarse películas en fílmico en Uruguay. Es interesante eso que mencionás porque que haya sido la primera película que se haya filmado en 35 milímetros después de tantos años en el país implica como una cierta oficialidad de la película. Para contextualizar a los oyentes,
El 35 milímetros es el formato estándar a nivel mundial, o al menos lo fue hasta que se pasó al digital. En Uruguay las condiciones de producción cinematográficas fueron siempre, históricamente, acotadas. Entonces filmar en 35 no era posible a menos que fueran filmaciones relacionadas con lo estatal o lo institucional o megaproducciones, que no había mucho. Así que desde la producción y la elección del formato ya había como esta expectativa, ¿no? En cuanto a la oficialidad, la exhibición y el carácter de exportación de la película. En comparación, para entender el tipo de producción de cine nacional en los 90, tenemos, por ejemplo, la obra de Lamas, ¿no? Que fue filmada en VHS, como habíamos dicho. Entonces, el problema número uno que tiene el dirigible es que se generó tanta expectativa alrededor y una sensación de primera gran película por estos motivos, que cuando la gente fue a verla esperaba ver algo que los maravillara, que los identificara como uruguayos y que propusiera una imagen de nuestro país para exportar. Y justamente se encontraron con una película que la rodea una melancolía y una descripción de un Uruguay grisáceo, oscuro y cruel, que quizás no era lo que la gente quería ver en pantalla. Hemos hablado mucho en todas las funciones de este fenómeno, ¿no?, que sucede con la cinematografía nacional, que todas las películas son la primera película. Que en realidad el cine uruguayo ya tiene un montón de años, pero cada vez que surgía una nueva película por A por B, se decía, no, esta es verdaderamente la primera película uruguaya. Y El Dirigible era un proyecto que, si bien obviamente está muy lejos de serlo, después de tantos años de escasos esfuerzos de largometrajes sin formato estándar, después de la dictadura, cargaba con la presión quizás de refundar o de iniciar un nuevo cine uruguayo, una corriente. Todo ese montón de expectativas sobre ella, que además era imposible que cumpliera, me parece que no tenía interés por cumplirlas. No creo que sea una película que quiera complacer al espectador, al uruguayo menos, o eso de dar una imagen de Uruguay for Export que esperaba la gente. Igual pensemos que para ese año la cinematografía nacional tenía unas 30 películas en total, que tampoco es tanto. Y además el hecho de que fuera seleccionada en Cannes para la Semana de la Crítica generó también mucho interés, ¿no? Hay una admiración muy grande en el principio, pero también obviamente hay mucha expectativa que después se vio frustrada. Y me parece que lo que tenemos que hacer primero, de todas maneras, es mencionar los logros de la película, ¿no? Más allá de su propia existencia, que en definitiva puede considerarse un logro per se, también enfocarnos en lo que pretende ser la película y su director Pablo Dota, cuando lo primero que quiere hacer es evidenciar que está haciendo una película en un país donde la memoria visual está perdida. En la película intenta presentarse a sí mismo como un autor que viene de alguna manera a decir cómo hay que hacer cine en Uruguay, y lo hace a través de la realización de una película, pero también incluye en esa película ideas sobre eso. En la trama de El Dirigible hay una mujer que enuncia en primera persona su necesidad de recuperar una imagen perdida, que es la imagen del momento exacto en el que el presidente Baltasar Brum se suicida. Y ella menciona que en ese momento había muchos registros, había filmaciones, había fotógrafos, y sin embargo falta el momento en que se pega el tiro, y un poco la película se funda en esa ausencia de imagen. Podemos escuchar un audio de la película donde se habla de esto. Me acuerdo que una vez mi padre proyectó en la pared de mi casa unas imágenes que me impresionaron mucho. El hombre de la izquierda, el que tiene 2 pistolas, es Baltasar Brum. Fue el presidente más joven que tuvo el Uruguay. Era el golpe de estado de Terra. Instantes después, cuando la policía lo fue a buscar, se pegó un tiro en público. Me llama la atención que, habiendo tantos fotógrafos y cámaras en el lugar, no exista ninguna toma del momento preciso en que se pegó el tiro. No sé si esa imagen se perdió o la escondió mi abuelo. Prefiero imaginar que algo sucedió en ese momento. Algo extraordinario que distrajo la atención de todos cuando Baltasar Brum se suicidó. La imagen que falta. Ahora lo sé. Nunca la voy a encontrar. La proyección del Dirigible Tatú la hicimos acompañadas de nuestros amigos de Estado de Vigilia, que es una revista digital de crítica de cine. Muchas gracias a ellos. Y en concreto, Juan Recuero de la revista estuvo con nosotras en la charla. Él es el autor de un ensayo en 2 partes llamado Memoria Ausente, donde se dedica a poner en relación 2 películas que cumplieron el año pasado su aniversario. Por un lado, Whisky de Juan Pablo Revela y Pablo Stoll, que cumplió 20 años, y por el otro, El Dirigible de Pablo Dota, que cumplió 30.
Y en su ensayo, Juan Recuero comenta cómo el de Whisky tuvo muchísima celebración y repercusión, mientras que el del dirigible casi que no generó ningún tipo de festejo ni de recuerdo. Y analiza con mucho detalle los motivos. Y una idea que menciona Juan Recuero en su ensayo es que Dota tiene la osadía de especular con que la imagen que no existe del suicidio de Baltasar Brum no existe porque los presentes se distrajeron viendo pasar el dirigible. Y además genera esta idea mediante el montaje, ¿no? Uniendo dos sucesos de nuestra historia que en rigor ocurrieron con un año de diferencia. Sin embargo, en la película son presentados como causa y consecuencia. Es curioso llenar una ausencia de imagen con nuevas imágenes. Entre las cosas que escribe Juan, que también estuvimos debatiendo con él en la charla, decíamos que Whisky es una película que en cierto sentido es mucho más accesible al público y mucho más complaciente con el espectador. Y el dirigible es lo opuesto. Cuando Whisky tiene una estructura clásica y una mirada más tierna, quizás sobre la idiosincrasia del ser nacional y sus personajes, el dirigible propone una historia mucho menos transparente, muy dura y crítica del Uruguay y de lo que debería ser el cine uruguayo. Y creo que esta cuestión peleadora que tiene el dirigible también hace que genere estas respuestas. Me parece pertinente, ya que estamos hablando de Juan y mencionando a Stoll, que es el supuesto hacedor del emblemático graffiti de Yo entendí el dirigible, hablar de la recepción general del público en torno a la peli, que no gustó para nada, que el pueblo uruguayo rechazó completamente. Una vez estrenada surgieron varios grafitis de la mano de jóvenes cineastas que se burlaban del supuesto hermetismo de la obra, y podemos compartir entonces un audio de Juan donde nos habla de todo esto. Al momento del estreno del dirigible, sus respuestas se manifestaron de múltiples maneras, tanto por las audiencias como por los críticos, pero entre todas ellas destaca más en particular un graffiti que se volvería un hito cultural de la escena cinematográfica de nuestro país, en el cual se decía "Yo entendí el dirigible", firmado por José Feliciano, viniendo con la ironía de que José Feliciano era un artista ciego, por ende no podía ver las imágenes de la película. Pero más allá de este pequeño chiste, lo que nos despierta y nos trae este graffiti es la cuestión también de qué es entender el dirigible, por el hecho de que muchas de las acusaciones que se le hizo en su momento venían la mano de que la película no se entendía, de que no completaba un relato coherente, de que era demasiado hermética, de que no era más que un borrador, en esencia. Pero más allá de esto, ¿qué es entender no solo el dirigible, sino cualquier película? Para poder entender una película necesitamos tener una imagen completa de los eventos, por ende implicando de que entender una película viene de la mano de entender su narrativa. ¿O se puede entender una película sin terminar de entender del todo los eventos, pero logrando captar sus ideas, lo que propone, lo que está diciendo? O incluso, más allá de lo que una película propone conceptualmente, ¿acaso no puede ser entender una película, entenderla en un sentido mucho más visceral, entenderla estéticamente, entenderla más desde el lado de las sensaciones que la experiencia genera por fuera de los eventos de los cuales se está retratando? Es curioso esto que trae Juan, que se desprende del graffiti, porque cuando estábamos viendo el dirigible surgió un poco en la charla esta intencionalidad de Dota con la propuesta del dirigible de generar un nuevo cine uruguayo, ¿no? Que tenga como esta mirada un poco más dura y rupturista. Y lo que comentábamos antes de en contraste con el dirigible, con la comodidad que trae el uruguayo Whisky, o con la mirada cómoda que va a traer posteriormente el cine de Control Z, justamente esta terminó siendo una corriente mucho más fundacional del nuevo cine uruguayo. Y es completamente opuesta a la que iba a existir si el dirigible se hubiese tomado de la misma forma que se tomó Whisky. Y creo que es interesante plantearnos en qué lugar estaría el cine uruguayo si el dirigible hubiese sido nuestro punto de partida. Sí, también me parece que es importante traer a cuento las opiniones del propio Pablo Dota sobre su película y sus declaraciones a la prensa en los 90. Él se proponía hacer una película ensayo como un puzzle con partes muy distintas que se podían conectar o no entre sí, y el que no se conectaran era también parte de la propuesta, porque él quería mostrar las preguntas que tenía sobre su país y cuál era su relación con Uruguay. Por eso la película es acusada de que no tiene un argumento, como algo malo, cuando en verdad la intención de él no era hacer una película con un argumento clásico y convencional. Entonces me parece que la crítica fue injusta al pedirle a la película algo que la película no quería hacer. Como que ya evaluar desde la crítica una película por lo que no es, me parece que es un error conceptual. Aparte, lo que sí se propone lo logra rotundamente, es lo que decíamos todos en la charla. Nos deja estas preguntas, nos hace cuestionarnos
con todo lo que propone, no solo a nivel discursivo, sino visual. Tiene un montón de ideas que se van quedando, se van tejiendo con esas preguntas. Es muy interesante el hecho de tomar un autor como Netti, tomar una obra como es la de Netti y querer construir sobre eso. Se le ha acusado mucho de pretenciosa a la película y la verdad es que tiene grandes pretensiones, pero las alcanza. Es que me parece que ni la crítica ni la audiencia estaban preparadas para ser increpadas de esa manera. Totalmente, además si comparamos con el cine uruguayo previo, no había una apuesta tan arriesgada a nivel de que se compara a la película de Dota con la Nouvelle Vague, con Godard, con Wim Wenders. Y hay un montón de referencias cinéfilas que tiene Dota y que pone en la película y que tal vez la audiencia uruguaya no estaba acostumbrada a ver en una película nacional con esas ambiciones. Y en vez de celebrarse, se atacó. Es algo que al día de hoy a mí la verdad que me da un poco de pena, ¿no? Porque siento que le cortaron la carrera de alguna forma con esa actitud. ¿Qué podría haber sido de Dota si no hubiera sido tan mal recibida su película? Y también de nuestro cine. Es que es una pena que Dota no haya filmado en mayor cantidad y no haya entendido que lo que sucedió en torno a su película es revolucionario y que él es un rockstar, porque dejar en estado de furia a todo el estudiantado de cine y a la crítica me parece súper valioso. Respecto ya de lo que decís sobre las referencias, es que sí, es una película que te exige un trabajo activo en la construcción de sentido. Porque en la realidad, referencias visuales o una adopción de cierto estilo europeo o de otros cines internacionales se ven también en el cine de Control Z posterior. Pero si no las cazás no importa, disfrutás de la película igual y uno como espectador no tiene tanto que reponer el sentido activamente. Y el dirigible te obliga a hacer ese procedimiento de unir las piezas. Esto que él plantea sobre que es un puzzle, es cierto, muchas piezas se te pierden y hay que saber, como decía Juan, dejar que se pierdan, quedarnos con algunas y ver qué se forma. Sí, sin duda que la película presupone un tipo de espectador poco convencional y que tiene un rol muy activo. Pero también me gustaría decir que no todos los críticos de la época fueron detractores de la película. Hay varios que hicieron críticas y reseñas elogiosas, como Ronald Meltzer, Rosalba Oxandabarat y también Eduardo Alvariza, en Búsqueda, y voy a leer un fragmento de una crítica suya. Dice: mucha gente hubiera querido ver una historia sencilla, porque así se debe comenzar, o una propuesta clara para todos. Como hacer algo para todos es más pretencioso que seguir un impulso individual, Dota prefirió filmar con sus memorias e inquietudes de cinéfilo, optando, antes que por un guión estricto, por un plan de imágenes que hagan la historia y no a la inversa. El resultado es una película uruguaya, valiosa y fermental, que ojalá termine de una maldita vez con los intentos aislados y efímeros de hacer cine en este país. Es interesante esta idea porque fue lo que realmente comenzó a suceder después, a principios de los 2000, ¿no? Pero la intención estaba desde antes y también me parece el deseo de Dota de que esto sucediera. No sé si buscaba hacer escuela, pero sí proponer quizás una línea posible de lo que el cine uruguayo podía hacer. Sí, él en la prensa manifestó que su intención era el desafío de hacer una segunda película, no solo esta primera, sino poder seguir con otra, cosa que en el cine uruguayo todavía no había logrado nadie. Si bien la hizo, ¿no? Mucho tiempo después, casi una década después, hizo un documental que se llama Jamás leí a Onetti, que es muy interesante, pero es otra cosa, ¿no? Ya no sigue con ese camino de la ficción y la experimentación. Y me parece una pregunta pertinente, ¿por qué un director-autor como Dota no pudo seguir su propia escuela, no pudo generar un estilo? Porque no tiene más películas. Y también llamarlo a que siga su obra fílmica. Nos encantaría ver una tercera película de Dota hoy y ojalá que la haga. A mí me encanta esto que dice Juan en su audio sobre qué es entender realmente. Si no se puede entender una película más allá de las tramas y disfrutar de la estética. Por ejemplo, es increíble como el dirigible fotografía Montevideo. Sin duda, podemos ver un Montevideo incompleto, sin gente, muy oscuro, muy gris, donde siempre está lloviendo, con el chiste de que, bueno, a veces la lluvia no es real, ¿no? Hay unos bomberos que se descubren en algunos planos generando la lluvia, y tiene la película muchos de estos gestos del director mostrándose como director y mostrando también a la película como un artificio. Esto me parece algo poco visto en el cine uruguayo y a mí me encanta, por ejemplo, esos juegos que se hacen entre ficción y no ficción o autoconciencia de ficción. Pero también tiene una voluntad de ser una película muy indeterminada. Hay muchos diálogos donde se preguntan, ¿está llegando, te está yendo, sube o baja? Y nunca hay respuesta, o siempre la respuesta es una desviación a esa pregunta. Y la verdad que no sabemos entonces dónde estamos. Y la escena paradigmática de esto es cuando la francesa, entre comillas, y el traductor están en la Rambla, creo que en Rodelú, el bar, y abren un mapa porque están buscando como una especie de guía para, bueno, llegar a encontrar el famoso aparatito perdido, y empiezan a ver el mapa como para leerlo y de repente dicen, no, pero este mapa no es de acá, y resulta que es un mapa de Santa María.
y se suben a un auto y se van, ¿no? Hay escenas así, aisladas, que a mí me conmueven mucho y me parecen brillantes. Es que con este tipo de escenas Dota anticipa y hace que sea predecible la propia recepción del público, nuestra falta de reconocimiento territorial e identitario. Mismo en la película hay una parte donde le están preguntando a la periodista francesa, que fue la última persona que vio a Onetti, si saben si él va a regresar a Uruguay. Y ella dice que Onetti no quiere volver a un país que no existe. Y me parece que eso es un poco la síntesis de cómo filma Dota a Uruguay. Creo que es un poco también referencia del contexto postdictadura, ¿no? Esta referencia de volver a un país que no existe es un poco la mirada que tiene mucha gente sobre Uruguay en la postdictadura, sobre todo la gente del exilio. Y hay que también mencionar que Onetti fue exiliado y que la película ya arranca nombrando esto. Entonces se presenta todo un subtexto de que este país no existe, de que no tiene memoria, de que perdió sus imágenes significativas. O sea, la manera gris y melancólica en la que Dota elige filmar Montevideo comprende una representación más profunda de un contexto político que nos devela este país destrozado que devuelve la dictadura uruguaya. Sí, es fundamental en la película toda la cuestión de las imágenes que hay que buscar o reponer o inventar. Todo el tiempo está buscando formas de reponer estas ausencias y también tiene que ver con eso. Y la búsqueda del personaje de Laura Schneider es esa imagen ausente de su país. O sea, una imagen de un momento histórico que vincula precisamente la historia del país con una historia familiar. Sí, también está bueno que la película empiece con una cosa bastante sólida de esta periodista francesa que tiene la última entrevista a Onetti, y de hecho una de las primeras escenas es una entrevista real a Onetti, algo que también es muy valioso, tener a Onetti filmado, y de repente empieza a parecer que en realidad se perdió esa entrevista y luego empieza a quedar en duda si realmente la filmó. Se busca este aparatito porque se lo robaron, pero parece que el robo en realidad está planeado por ella misma, como para de alguna manera zafar de tener que mostrar estas imágenes. Y hasta el último momento nos preguntamos si existen, si realmente existen. Y ella, que empieza siendo una persona con credibilidad, bueno, la va perdiendo, o por lo menos se va diluyendo en la trama si realmente existen esas imágenes. Hasta el punto que ella misma lo pone en duda cuando dice, o Onetti habla francés o yo hablo español. Porque cómo hizo una entrevista a Onetti sin traductor, siendo ella francesa y él, bueno, uruguayo. Entonces la propia película empieza a ponerse en duda a sí misma mientras avanza. Sí, también está el juego con los distintos idiomas sin traducir, no solo los diálogos de la francesa, sino el monólogo del coreano, que nunca habíamos sabido qué decía hasta que Juan, muchas gracias Juan, hizo los subtítulos de esa parte y las partes en francés para la proyección. Esta voluntad de hacer inaccesibles ciertos fragmentos, porque en realidad esa misma información está presente de otra forma. Pero es curiosa la manera en la que la película te va dando esas piezas y vos elegís cuál es tomar y qué puzzle armar, qué mapa armar con ellas. Ahí hay una intención muy clara, ¿no? De dibujar a Uruguay como un país que siempre mira hacia el extranjero y que tiene pretensiones de ser Europa, de ser Francia, de ser algo más. Una denuncia capaz esa necesidad de ser legitimados por el extranjero y sus instituciones, pero en realidad la película es profundamente uruguaya, igual que la francesa. Sí, de hecho recién nos enteramos que la francesa es francesa entre comillas en los créditos finales, que el espectador atento, bueno, puede leer e interpretar, pero el procedimiento de Dota es nombrar al personaje y a la vez ponerlo en duda con las comillas. Esto también me parece un gesto bastante recurrente de él a lo largo de la película y en el que vale la pena reparar. Bueno, y hablando del rechazo a nuestro lugar de origen, se nos cuela la tercera y última película del ciclo, la historia de Miss Tacuarembó, basada en un libro escrito por Dani Umpi, tacuaremboense. Martín Sastre, el director, retrata a Natalia, una chica de pueblo que se siente muy poco perteneciente y quiere con locura irse de ahí y ser una estrella pop. Sí, la película se propone a sí misma como el primer musical pop de América Latina, ¿no? También una película con grandilocuencia, ya de entrada, porque se plantea así. Y es un musical, que es un tipo de película muy rara en el cine uruguayo. La verdad que no se me ocurre otra. No sé si ustedes pueden pensar en otra película de la filmografía nacional que sea un musical. Pienso en nuestro ciclo de marzo. Estén atentos. De verdad, pero bueno, digo una popular que nos venga a la cabeza así rápidamente, creo que no hay. Y eso también genera que Miss Tacuarembó sea una película muy excepcional. De nuevo, otra primera película uruguaya. ¿Vieron? Todas las películas uruguayas tienen que ser la primera película en uruguaya en hacer tal o cual cosa. Sí, y con respecto al carácter musical, para nosotras es importante señalar que Ale Sergi, el de Miranda, es quien compuso la banda sonora.
porque además siento que acompaña toda esta ambientación popera, ¿no? Que es lo que hace a Miss Tacuarembó ser tan icónica y tan camp, por traer de nuevo a Susan Sontag. Sí, volvemos a la distinción que nombraba hace un rato entre el camp ingenuo y el deliberado. Acá Miss Tacuarembó es un camp 100% deliberado. Entre esto, las decisiones del casting y de puesta en escena, es evidente que hay artificio y exageración, que también son típicos del género musical. Y hablando de lo camp, me parece interesante pensar en uno de los posibles orígenes de la palabra, que hace referencia a los campos militares, donde travestis y prostitutas ofrecían sus servicios, y por sus formas y sus extravagancias, los militares las empezaron a denominar como camp. Y Miss Tacuarembó es una película innegablemente anexada al universo queer y al sentirse marginado. Sí, también el elenco está rodeado un poco de este mundo queer, ¿no? O sea, el personaje principal es Natalia Oreiro, que fue quizás la madre de nuestras infancias a nivel de telenovelas rioplatenses y la diva uruguaya por excelencia, ¿no? Y además aparece Rosy de Palma, que es la chica Almodóvar, también una persona como muy sumergida en el mundo queer del cine. Sobre la historia de Miss Tacuarembó, es una historia bastante arquetípica hollywoodense de la chica de pueblo que quiere triunfar y por eso tiene que salir del pueblo, con la ironía de que para irse de Tacuarembó se tiene que convertir en Miss Tacuarembó. Y su objetivo en la película es llegar a Buenos Aires primero y luego a Hollywood. Tiene ese trayecto, que si bien es muy típico del cine hollywoodense, en realidad está cruzado por las referencias a Tacuarembó o los intentos, de referencia, que también se puede problematizar un poco, si realmente reflejan lo que es ser de Tacuarembó. Y acá tenemos a dos personas que o tienen familias o vivieron en Tacuarembó y que pueden hablar de esto. Y me gustaría saber qué les parece a ustedes, Caro y Manu, cómo está tratado en la película. Si pienso en Miss Tacuarembó, pienso en poner en relación la película con el libro de Dani e incluso pensar en el dirigible en comparación con Miss Tacuarembó. El libro de Dani cuenta otra historia, que si bien lo fundacional de la narración es lo mismo, después las cosas que suceden son mucho más crudas y sí que se retrata algo mucho más fiel a lo que es la idiosincrasia tacuarembóense, que la película no lo tiene. La película, si se quiere, está un poco vaciada de dolor y de esa cosa gore y oscura que creo que sería mucho menos complaciente para con el público y que es algo que el dirigible sí hace, de poner la cara a lo que no te gusta, lo que te incomoda. Pero bueno, también eso tiene un punto en cómo afecta al público, se vuelve más ameno y lo comprobamos después en las funciones. Como persona que vivió toda la vida en Tacuarembó, no, la verdad es que la película no logra reflejar enteramente lo que es la vida ahí. Sí tiene íconos tacuarembóenses a nivel arquitectónico. Y sí, lo que retoma del libro retrata a un pueblo, pero podría ser cualquier pueblo. Los acentos son rioplatenses. No hay una verdadera intención de profundizar sobre Tacuarembó. Yo creo que también es porque hay una intención metonímica, ¿no? Para hacer por ahí más universal la historia, que es una ciudad en el interior que puede ser cualquier ciudad de interior, Tacuarembó o cualquier otro lado. En la función hubo mucha gente de Tacuarembó presente y creo que todos los que estaban muy emocionados por ver Tacuarembó reflejado. Pero es verdad lo que dice Manu, que Tacuarembó en sí mismo no está reflejado, sino es que es como que está la maqueta de Tacuarembó. Para mí es justamente por eso, que hay una intención de que sea un pueblo en el interior donde la gente pueda verse reflejada como persona que no nació en la capital y quiere salir de su pueblo. Yo personalmente no soy de Tacuarembó, pero mi familia sí, y yo creo que vi esta película 5 veces en 2010, porque cada persona que venía de mi familia a Montevideo la llevábamos al cine a ver Miss Tacuarembó. Y creo que sí pasó esto de esta cuestión como del reconocimiento. Sí, a propósito de su recepción en 2010, comentaban María Zanocchi, la productora de la película, y Klaus Bertram, el asistente de dirección, que nos acompañaron en Tatú para la charla final, que la película se marketineó para las vacaciones de julio de ese año como un chick flick. Entonces, claro, decepcionaba porque la gente que la iba a ver, que tal vez eran adolescentes en su mayoría, en ese momento no sentían que era tal cual eso que esperaban. Pero además me parece que la película sí que trata algunos temas muy fuertes, como puede ser, por ejemplo, el rechazo al niño homosexual por parte de su familia, de la comunidad. Lo que pasa, claro, como es un musical, está un poco diluido el efecto, como que de repente, viene una canción. Entonces un poco se corta a veces el dramatismo. Pero también eso hace que la película sea muy digerible. Y esto no lo veo malo, porque entretiene mucho y es también muy fantasiosa. No deja de abordar ciertos temas, pero claro, el libro tiene una visión mucho más cruda de todo eso, que capaz que en el cine o es más difícil de hacer o tal vez no se quiso de nuevo.
Sí, me parece que es una decisión en cuanto al tono de la película, porque incluso un musical puede ser mucho más duro y Mr. Cuaremono toma ese camino, pero igual tiene sus momentos, ¿no? Como te deja saber que al corderito Madonna lo mató la madre de Carlos, y la película es súper iconoclasta más allá de esos momentos y del tono ligero que tiene, como que es bastante atrevida y no tanto a nivel quizás intelectual, sino de imágenes, como es provocadora con toda esta cuestión de la iglesia y de Jesús, y por eso generó tanto rechazo en ciertos círculos, ¿no? Sí, para mí fue sorprendente ver cómo ha sido recibida Mr. Cuarembó. Porque en lo personal cuando se estrenó yo tenía 13 años y la verdad es que no me importó mucho o nada. Creo que porque en ese momento yo estaba haciendo Natalia y odiaba a Tacuarembó y a todo lo que hablara de Tacuarembó. Pero veo que en generaciones posteriores a la mía pegó mucho e hizo sentir contención a los y a las jóvenes y les hizo sentir pertenecientes y los reflejó. Y la función fue súper emocionante porque un montón de chicas y chicos compartieron su experiencia en torno a la peli y cómo los había hecho sentir. Terminamos llorando todos, de hecho uno de los chicos hasta tenía un tatuaje de la película y María y Klaus también se emocionaron muchísimo porque imagino que habrá sido como volver a poner en valor lo que habían filmado. Entonces creo que es súper bonito y profundo, más allá de las cosas que podamos analizar en torno a la película, que el cine tenga la capacidad de hacer eso. Total, y también hay algo que surgió en una conversación que tuvimos con Jorge Fierro a la salida, que creo que está bueno traerlo en este momento, que es que él dijo que la generación que no apreció Mr. Cuarembó cuando salió fue porque no podían escribir, porque no estaban inmersos en la crítica, porque no eran parte del mundo cinéfilo, justamente. Eran niñas y adolescentes en su momento de estreno. Y creo que esto es lo que decíamos de las nuevas generaciones de audiencia que están empezando a reivindicar películas que fueron tan criticadas en un principio. Creo que si hay algo que se desprende de estas tres funciones del ciclo en general, es que las películas renegadas generan espacios de pertenencia y culto por fuera de la cinefilia tradicional, ¿no? Construyen una comunidad de fanáticos que pueden emocionarse con sus fallas y desmonopolizar el discurso crítico. Sí, también está buena la oportunidad que nos da a nosotras el Cineclub de poner en pantalla películas que merecen una vuelta a ver o refrescar ciertas proyecciones. También sorprendernos porque en todos los casos nos sorprendimos con la recepción, no esperábamos en ninguna de las veces tanta buena disposición y tanto amor hacia las películas renegadas. Y aprovechar el podcast para agradecer primero que nada a todos los que van cada jueves a Tatú y son ya fieles al Cineclub. También queremos agradecer al Centro de Documentación Cinematográfica de Cinemateca Uruguaya y a su responsable, Guillermina Martín Doyle, por facilitarnos un montón de artículos y notas periodísticas de estas películas que fueron muy útiles para preparar el ciclo y también este podcast. Agradecer también a Juan Recuero y a todos los amigos de Estado de Vigilia por acompañarnos y hacer con nosotras la proyección del dirigible. También a Pablo Dota por el aval para la exhibición, a Emilio Silva Torres y a Alan Futterwhite por acercarnos la copia de Estoy por casarme y por su ayuda. También muchas gracias a María Zanocchi, a Klaus Bertram y a Oriental Films por permitirnos proyectar Mr. Cuarembó. Y finalmente a todos ustedes por escuchar el podcast y llegar hasta acá. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Instagram y Spotify como Perbanche Cine Club, en Twitter como Perbanche Cine, en Letterboxd como Perbanche y también nos pueden escribir a nuestro mail en proyectoperbanche@gmail.com. Y también contarles que seguimos financiando nuestro proyector nuevo. Pueden colaborar a través de nuestras diferentes plataformas si gustan, que son Tecito, Mercado Pago o también por transferencia. Todos los links y los datos están en nuestro Instagram. Y bueno, sigan atentos que en breve sale la programación de marzo. Capaz que podemos adelantar algo. Dale, sí. Bueno, marzo, mes de la mujer, somos muy originales y muy woke y vamos a seguir por la línea del cine nacional, con eso ya les estoy diciendo mucho. Y para cerrar, creo que está bueno seguir repensando nuestra identidad cinematográfica. Me parece que tenemos la identidad un poco agrietada, nos cuesta encontrarnos valor y reconocernos. Supongo que en parte es por el colonialismo y por otro lado también por estar ubicados en el mapa entre grandes potencias latinoamericanas. Pero creo que nuestro país ha dado grandes manifestaciones culturales y que es hora que las revisitemos. Sí, además somos un cineclub de 4 mujeres y bueno, vamos a celebrarlo. Y el sonido ambiente de Gremlin es Perro, el gato de Caro. Shout out. Shout out a Perro.